Hay un planeta en nuestro sistema solar donde podrías ver algo absolutamente imposible. El Sol saliendo, deteniéndose en el cielo, retrocediendo hacia el horizonte y luego saliendo de nuevo. No es una ilusión óptica, es la realidad física de un mundo tan extraño que desafía todo lo que creemos saber sobre el movimiento planetario. Este planeta es Mercurio, y su relación con el tiempo es tan bizarra que cuando los científicos finalmente la entendieron, tuvieron que reescribir las reglas de cómo pensábamos que funcionaban los planetas. Un día en Mercurio dura 176 días terrestres. El planeta gira de formas que parecen violar el sentido común, y si estuvieras parado en su superficie, experimentarías el tiempo de maneras que ningún ser humano ha imaginado. Hoy descubrirás por qué Mercurio es el lugar donde el tiempo casi se detiene. Si este tipo de maravillas cósmicas capturan tu imaginación, suscríbete para más exploraciones. Para entender por qué Mercurio es tan extraordinariamente extraño, primero necesitamos establecer algunos hechos básicos sobre este mundo pequeño y abrasado. Mercurio es el planeta más cercano al Sol, orbitando a una distancia promedio de solo 58 millones de kilómetros. Para ponerlo en perspectiva, la Tierra orbita a 150 millones de kilómetros del Sol. Mercurio está más de 2 veces y media más cerca. Esta proximidad tiene consecuencias dramáticas. El Sol aparece en el cielo de Mercurio casi 3 veces más grande de lo que aparece desde la Tierra. La intensidad de la luz solar es más de 6 veces mayor. Y las temperaturas de la superficie alcanzan extremos que son difíciles de imaginar. Hasta 430 grados Celsius durante el día, lo suficientemente caliente como para derretir plomo, estaño y zinc. Pero aquí está lo verdaderamente extraño. A pesar de estar tan cerca del Sol, Mercurio también tiene algunos de los lugares más fríos del sistema solar. En cráteres profundos cerca de los polos, donde la luz solar nunca llega, las temperaturas pueden caer hasta menos 180 grados Celsius. Esto significa que Mercurio tiene el rango de temperatura más extremo de cualquier planeta en nuestro sistema solar, con una diferencia de más de 600 grados entre sus puntos más calientes y más fríos. Mercurio es también el planeta más pequeño del sistema solar desde que Plutón fue reclasificado como planeta enano en 2006. Su diámetro es de solo 4.879 kilómetros, apenas más grande que nuestra Luna. Podrías colocar casi 3 Mercurios uno al lado del otro para igualar el diámetro de la Tierra. A pesar de su pequeño tamaño, Mercurio es sorprendentemente denso. Tiene un núcleo de hierro masivo que constituye aproximadamente el 61% de su volumen total, una proporción mucho mayor que cualquier otro planeta. Este núcleo gigante le da a Mercurio una densidad casi tan alta como la de la Tierra, a pesar de ser mucho más pequeño. De hecho, si pudieras comprimir Mercurio para eliminar todo el espacio vacío en su estructura atómica, sería el planeta más denso del sistema solar. Pero todas estas características extremas, el calor abrasador, el frío helado, el tamaño pequeño, el núcleo gigante, no son lo más extraño sobre Mercurio. Lo más extraño es cómo se mueve, o más precisamente, cómo no se mueve de la manera que esperarías. Durante siglos, los astrónomos observaron a Mercurio desde la Tierra y notaron algo peculiar. El planeta siempre parecía mostrar la misma cara cuando estaba en ciertas posiciones en su órbita. Esto llevó a una teoría ampliamente aceptada: que Mercurio estaba bloqueado por mareas con el Sol, similar a cómo la Luna está bloqueada por mareas con la Tierra. La Tierra siempre ve la misma cara de la Luna porque la Luna tarda exactamente el mismo tiempo en rotar sobre su eje que en orbitar la Tierra. Este es un fenómeno común en el sistema solar. Muchas lunas están bloqueadas por mareas con sus planetas, así que parecía perfectamente razonable asumir que Mercurio, estando tan cerca del Sol y sujeto a fuerzas de marea tan intensas, también estaría bloqueado, mostrando siempre la misma cara hacia el Sol. Si esto fuera cierto, significaría que un lado de Mercurio estaría permanentemente abrasado por la luz solar, mientras que el otro lado estaría sumido en oscuridad eterna. Sería un mundo dividido, un hemisferio de calor infernal, el otro de frío espacial absoluto.
Esta teoría persistió durante décadas. Incluso se publicó en libros de texto. Parecía tan obvio, tan lógico. Pero en 1965, los astrónomos obtuvieron una sorpresa monumental cuando finalmente pudieron usar radar para medir directamente la rotación de Mercurio. Resultó que Mercurio no está bloqueado por mareas con el Sol en absoluto. Sí rota, pero lo hace de una manera que es casi más extraña que si estuviera completamente bloqueado. Mercurio completa una rotación sobre su eje cada 58 días terrestres y completa una órbita alrededor del Sol cada 88 días terrestres. Haz una pausa por un momento y considera esos números. 58 días para rotar una vez. 88 días para orbitar una vez. Estos números no son aleatorios. Están en una relación matemática precisa, 3:2. Por cada 3 rotaciones que Mercurio completa sobre su eje, completa exactamente 2 órbitas alrededor del Sol. Esto se llama una resonancia orbital 3:2 y es extremadamente rara en el sistema solar. De hecho, Mercurio es el único planeta que exhibe este tipo de resonancia, y las consecuencias de esta relación peculiar son absolutamente alucinantes. Aquí está por qué esto es tan extraño. En la mayoría de los planetas, incluida la Tierra, un día, el tiempo que tarda el planeta en rotar una vez, es mucho más corto que un año, el tiempo que tarda en orbitar el Sol. La Tierra rota en 24 horas y orbita en 365 días. Esto significa que experimentamos 365 días y noches en el transcurso de un año. Pero en Mercurio, debido a la resonancia 3:2, las matemáticas funcionan de manera completamente diferente. Aunque Mercurio rota cada 58 días terrestres y orbita cada 88 días terrestres, el tiempo entre un amanecer y el siguiente amanecer, lo que llamaríamos un día solar, es en realidad de 176 días terrestres. Sí, leíste eso correctamente. Un día en Mercurio, medido desde un amanecer hasta el siguiente, dura 176 días terrestres. Eso es exactamente el doble de su año orbital de 88 días. En Mercurio, un día es más largo que 2 años. ¿Cómo es esto posible? Es el resultado de cómo la rotación y la órbita interactúan. Cuando Mercurio está rotando en la misma dirección en que está orbitando, la combinación de estos dos movimientos hace que el Sol aparezca moviéndose muy lentamente a través del cielo desde la perspectiva de alguien en la superficie. Imagina que estás caminando en círculos alrededor de una farola mientras también giras lentamente. Si caminas en círculos más rápido de lo que giras, la farola parecerá moverse a tu alrededor de una manera particular. Esto es similar a lo que sucede en Mercurio, excepto que las velocidades relativas de rotación y órbita crean efectos que son mucho más dramáticos. Pero la cosa se pone aún más extraña. Recuerda que mencioné al principio que en algunos lugares de Mercurio podrías ver el Sol salir, detenerse, retroceder y luego salir de nuevo. Esto no es una exageración, realmente sucede. Aquí está por qué. La órbita de Mercurio no es un círculo perfecto. Es altamente elíptica, lo que significa que es ovalada. En su punto más cercano al Sol, llamado perihelio, Mercurio está a solo 46 millones de kilómetros del Sol. En su punto más lejano, llamado afelio, está a 70 millones de kilómetros de distancia. Esa es una diferencia enorme. Cuando Mercurio está cerca del perihelio, se mueve muy rápido en su órbita debido a las leyes de Kepler del movimiento planetario. Está siendo arrastrado por la gravedad intensa del Sol. En este punto, la velocidad orbital de Mercurio supera temporalmente su velocidad de rotación. Desde la perspectiva de alguien parado en ciertos puntos de la superficie de Mercurio, esto crea un efecto asombroso. El Sol, que había estado saliendo lentamente en el horizonte oriental, de repente se detiene. Luego comienza a moverse hacia atrás, poniéndose brevemente en el este antes de detenerse nuevamente, y finalmente reanudando su lento viaje hacia el oeste a través del cielo. Este amanecer doble, o puesta de sol doble, es único en Mercurio. No sucede en ningún otro planeta del sistema solar. Es el resultado directo de la combinación de la resonancia 3:2,
la órbita altamente elíptica y la proximidad extrema al Sol, para entender completamente por qué el tiempo funciona de manera tan extraña en Mercurio. Necesitamos profundizar en la física que gobierna este mundo peculiar. Y aquí es donde las cosas se vuelven realmente fascinantes, porque Mercurio no solo desafía nuestra intuición sobre el movimiento planetario, también nos proporciona un laboratorio natural para probar algunas de las predicciones más extrañas de la física moderna. Comencemos con la resonancia 3:2 que mencionamos. ¿Por qué existe esta relación tan específica entre la rotación y la órbita de Mercurio? No es una coincidencia. Es el resultado de un proceso llamado bloqueo por marea gravitacional, pero uno que no llegó a completarse. Cuando dos cuerpos celestes orbitan cerca uno del otro, la gravedad de cada uno tira del otro de maneras que no son perfectamente uniformes. El lado del cuerpo más pequeño, que está más cerca del cuerpo más grande, experimenta una atracción gravitacional más fuerte que el lado más alejado. Esta diferencia en la fuerza gravitacional se llama fuerza de marea. Con el tiempo, estas fuerzas de marea actúan como un freno en la rotación del cuerpo más pequeño. Imagine que la gravedad del Sol está constantemente tirando de un abultamiento en Mercurio, intentando alinearlo con la línea entre los dos cuerpos. Esta fricción de marea disipa energía, ralentizando gradualmente la rotación del planeta. Para la mayoría de las lunas en el sistema solar, este proceso eventualmente resulta en un bloqueo completo. La Luna rota exactamente una vez por cada órbita, mostrando siempre la misma cara a su planeta. Nuestra Luna está así con respecto a la Tierra. Las lunas galileanas de Júpiter están todas bloqueadas por mareas. Es un estado final común. Entonces, ¿por qué Mercurio terminó en una resonancia 3:2 en lugar de un bloqueo 1:1? La respuesta tiene que ver con la órbita altamente elíptica de Mercurio. Cuando un planeta tiene una órbita circular o casi circular, las fuerzas de marea son relativamente constantes, empujándolo hacia un bloqueo 1:1. Pero cuando la órbita es muy elíptica, como la de Mercurio, las fuerzas de marea varían dramáticamente dependiendo de dónde esté el planeta en su órbita. Cuando Mercurio está en el perihelio, cerca del Sol, las fuerzas de marea son inmensas. Cuando está en el afelio, lejos del Sol, las fuerzas de marea son mucho más débiles. Esta variación crea una situación donde la resonancia 3:2 es en realidad más estable que un bloqueo 1:1. Es como si el planeta hubiera encontrado un equilibrio peculiar entre su tendencia a desacelerarse y las variaciones en las fuerzas que actúan sobre él. Los cálculos muestran que para una órbita con la excentricidad de Mercurio, 0,21, la resonancia 3:2 es, de 1900 hecho, el estado más probable. Es un ejemplo hermoso de cómo la mecánica celeste puede producir resultados contraintuitivos, pero matemáticamente elegantes. Ahora bien, esta resonancia crea efectos temporales que van más allá de solo tener días largos. Uno de los más fascinantes es la variación en la velocidad aparente del Sol a través del cielo mercuriano. En algunos puntos de la superficie y en ciertos momentos del año mercuriano, el Sol se mueve tan lentamente que podrías observarlo prácticamente inmóvil durante días terrestres. Imagina estar parado en la superficie de Mercurio durante el amanecer. El Sol comienza a aparecer sobre el horizonte, pero es un proceso glacialmente lento. En la Tierra, el Sol sale en cuestión de minutos. En Mercurio, el proceso podría tomar semanas. Podrías despertar cada mañana terrestre y ver el Sol en casi exactamente la misma posición que el día anterior, habiendo subido apenas una fracción de grado. Y luego, si estás en el lugar correcto en el momento correcto, verías ese fenómeno increíble que mencionamos: el Sol deteniéndose, retrocediendo y luego continuando. Este efecto de bucle ocurre durante aproximadamente 8 días terrestres, alrededor del perihelio en ciertas latitudes. Para alguien parado en uno de los puntos calientes de Mercurio, lugares donde el Sol está directamente arriba cuando el planeta está en el perihelio, la experiencia sería verdaderamente surrealista. Verías el Sol crecer más y más grande a medida que Mercurio se acerca a su punto más cercano al Sol.
el calor se volvería cada vez más intenso. Y luego, cuando el planeta pasa por el perihelio, verías el Sol hacer su danza extraña en el cielo, moviéndose hacia adelante, hacia atrás y luego hacia adelante nuevamente. Estos puntos calientes, hay dos de ellos en lados opuestos de Mercurio, experimentan las temperaturas más altas del planeta. Durante el largo día mercuriano, cuando uno de estos puntos está mirando directamente al Sol en el perihelio, las temperaturas pueden alcanzar hasta 430 grados Celsius. Es caliente suficiente para vaporizar algunos metales, pero aquí está otro detalle fascinante. Debido a la forma en que la resonancia 3:2 funciona, estos dos puntos calientes no son arbitrarios. Están fijados en el planeta, determinados por su rotación y órbita. Esto significa que la misma región de la superficie de Mercurio experimenta repetidamente este calor extremo, siglo tras siglo, milenio tras milenio. En contraste, hay puntos en la superficie de Mercurio que están exactamente 90 grados alejados de estos puntos calientes. Cuando Mercurio está en el perihelio, estos puntos están experimentando el amanecer o el atardecer. Aquí es donde ocurre el efecto de bucle del Sol de manera más dramática. Un observador en uno de estos lugares vería el Sol saliendo, deteniéndose cerca del horizonte, retrocediendo y poniéndose brevemente, y luego saliendo de 1980 nuevo para comenzar su largo viaje a través del cielo. Ahora bien, hablemos sobre la relatividad, porque Mercurio tiene algo especial que decir sobre las teorías de Einstein. La relatividad general predice que el espacio y el tiempo están distorsionados por la gravedad. Cuanto más fuerte es el campo gravitacional, más pronunciada es la distorsión. Y Mercurio, estando tan cerca del Sol, experimenta uno de los campos gravitacionales más fuertes de cualquier planeta en nuestro sistema solar. Esta distorsión del espacio-tiempo tiene un efecto medible en la órbita de Mercurio. Específicamente, afecta algo llamado la precesión del perihelio. Déjame explicar qué significa esto. Cuando un planeta orbita el Sol, su trayectoria no es exactamente la misma cada vez. La orientación de la órbita elíptica rota lentamente con el tiempo. Imagina una elipse dibujada en un papel. Ahora imagina que giras lentamente el papel. La elipse sigue siendo la misma forma, pero su orientación cambia. Esto es precesión. Para Mercurio, esta precesión es particularmente notable. En 1859, el astrónomo francés Urbain Le Verrier midió cuidadosamente la órbita de Mercurio y descubrió algo desconcertante. La órbita estaba precesando, como se esperaba debido a la atracción gravitacional de los otros planetas, pero estaba precesando ligeramente más rápido de lo que las leyes de gravedad de Newton predecían. La diferencia era pequeña, solo 43 segundos de arco por siglo. Un segundo de arco es un 600 de un grado, así que 43 segundos de arco es menos de 2 centésimas de grado por siglo. Es una cantidad minúscula. Pero era medible, y era real, y no tenía explicación bajo la física newtoniana. Durante décadas esto fue un misterio. Algunos astrónomos propusieron que debía haber un planeta no descubierto aún más cerca del Sol que Mercurio, cuya gravedad causaba la precesión extra. Incluso le dieron un nombre a este planeta hipotético, Vulcano. Se lanzaron búsquedas, pero nunca se encontró ningún planeta. La verdadera explicación llegó en 1915, cuando Albert Einstein publicó su teoría de la relatividad general. Esta teoría describía la gravedad no como una fuerza, sino como una curvatura del espacio-tiempo causada por la masa. Objetos masivos como el Sol crean una depresión en el tejido del espacio-tiempo, y otros objetos se mueven a lo largo de las curvas creadas por esta depresión. Cuando Einstein aplicó su nueva teoría a la órbita de Mercurio, encontró que predecía exactamente la precesión extra que se había observado. Los 43 segundos de arco por siglo que habían desconcertado a los astrónomos durante décadas eran precisamente lo que la relatividad general predecía. No era necesario ningún planeta Vulcano. Era simplemente la distorsión del espacio-tiempo cerca del Sol. Este fue uno de los primeros triunfos de la relatividad general.
De hecho, cuando Einstein realizó este cálculo y descubrió que coincidía perfectamente con las observaciones, estaba tan emocionado que experimentó palpitaciones del corazón. Sabía que había descubierto algo fundamental sobre la naturaleza del universo. Mercurio, por lo tanto, no es solo un mundo de tiempos extraños debido a su rotación y órbita peculiares. Es también un lugar donde los efectos de la relatividad general son lo suficientemente fuertes como para ser medidos directamente. Es un laboratorio natural para probar nuestra comprensión de la gravedad, el espacio y el tiempo. Y los efectos relativistas no se detienen en la precesión orbital. La relatividad general también predice que el tiempo mismo fluye más lentamente en campos gravitacionales fuertes. Este efecto, llamado dilatación gravitacional del tiempo, significa que un reloj en la superficie de Mercurio correría ligeramente más lento que un reloj idéntico aquí en la Tierra. La diferencia es pequeña, aproximadamente un segundo cada 300 años, demasiado pequeña para importar para la mayoría de los propósitos prácticos. Pero es medible, y es real. Si pudieras vivir en Mercurio durante millones de años, envejecerías ligeramente más lento que alguien viviendo en la Tierra, no debido a la velocidad o la rotación, sino simplemente porque estás más profundo en el pozo gravitacional del Sol. Durante la mayor parte de la historia humana, Mercurio fue solo un punto de luz en el cielo, visible brevemente cerca del horizonte al amanecer o al atardecer. Los antiguos lo conocían bien. Los babilonios lo llamaban Nabu, por su dios de la sabiduría. Los griegos lo llamaban Hermes, por su mensajero de los dioses, el más rápido de todos. Los romanos mantuvieron esta asociación con la velocidad, llamándolo Mercurius, de donde obtenemos el nombre Mercurio. Y rápido es, de hecho. Mercurio se mueve alrededor del Sol a una velocidad promedio de 48 kilómetros por segundo, más rápido que cualquier otro planeta. Pero durante milenios eso era todo lo que sabíamos, que era rápido, que estaba cerca del Sol, y que era difícil de observar debido a su proximidad a nuestro astro brillante. No fue sino hasta la invención del telescopio en el siglo XVII que comenzamos a ver a Mercurio como un mundo real, en lugar de solo un punto de luz. Galileo intentó observarlo en 1610, pero tuvo dificultades debido a su pequeño tamaño y proximidad al Sol. Observadores posteriores pudieron discernir que Mercurio mostraba fases, como Venus y nuestra Luna, probando que orbitaba el Sol en lugar de la Tierra. Pero los detalles de la superficie permanecieron esquivos. Incluso con los mejores telescopios terrestres, Mercurio aparece pequeño y borroso, sus características superficiales apenas discernibles a través de la turbulencia de la atmósfera terrestre. Los astrónomos dibujaron mapas vagos mostrando manchas oscuras y claras, pero había poco consenso sobre lo que estas características realmente eran. Esta incertidumbre llevó al error del siglo sobre la rotación de Mercurio que mencionamos antes. El astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli, el mismo hombre famoso por informar de canales en Marte que resultaron ser ilusiones ópticas, afirmó en 1882 que Mercurio estaba bloqueado por mareas, rotando una vez por cada órbita. Su reputación era tal que esta conclusión fue ampliamente aceptada, apareciendo en libros de texto durante más de 80 años. No fue sino hasta 1965 que la verdad finalmente emergió, no a través de observaciones visuales, sino mediante una técnica completamente diferente: el radar. Científicos en el Observatorio de Arecibo en Puerto Rico rebotaron ondas de radio en Mercurio y midieron cuidadosamente el eco que regresaba. Cuando una onda de radio rebota en un planeta que está rotando, un lado del planeta se está moviendo hacia ti y el otro lado se está alejando de ti debido a la rotación. Esto crea un cambio Doppler en la frecuencia de la onda de radio reflejada, similar a cómo el tono de una sirena cambia cuando pasa. Al analizar este cambio Doppler, los científicos pudieron medir la velocidad de rotación de Mercurio con una precisión que los telescopios ópticos nunca podrían lograr. Lo que encontraron fue sorprendente. Mercurio estaba rotando cada 58,65 días, no cada 88 días como se había creído durante tanto tiempo. Las implicaciones fueron inmediatamente claras.
58,65 días es exactamente 2/3 de 88 días. La resonancia 3A2 había sido descubierta. Este descubrimiento requirió una revisión completa de nuestra comprensión de Mercurio. Los científicos ahora tenían que calcular qué significaba realmente esta resonancia para las condiciones en la superficie del planeta. Tenían que trabajar a través de las matemáticas complejas de cómo los días solares difieren de los días rotacionales. Y tenían que aceptar que sus suposiciones anteriores sobre el entorno mercuriano estaban fundamentalmente equivocadas. Pero incluso con esta nueva comprensión, Mercurio permaneció en gran medida misterioso. Las observaciones terrestres solo podían revelar tanto. Para realmente entender este mundo extraño, necesitaríamos enviar una nave espacial allí. Y eso resultó ser extraordinariamente difícil. La primera nave espacial en visitar Mercurio fue Mariner 10, lanzada por la NASA en noviembre de 1973. Llegar a Mercurio es un desafío técnico tremendo. No es solo cuestión de apuntar hacia el Sol y acelerar. De hecho, es casi lo contrario. La Tierra está orbitando el Sol a aproximadamente 30 kilómetros por segundo. Para alcanzar Mercurio, una nave espacial tiene que desacelerar considerablemente para caer más cerca del Sol. Esto requiere una cantidad enorme de combustible, mucho más de lo que se necesita para, digamos, llegar a Marte, que está más lejos del Sol. Mariner 10 resolvió este problema usando algo llamado asistencia gravitacional. La nave espacial primero voló hacia Venus y usó la gravedad de ese planeta para alterar su trayectoria y velocidad, enviándola en un camino hacia Mercurio. Fue una maniobra brillante de mecánica orbital y funcionó perfectamente. Mariner 10 hizo 3 sobrevuelos de Mercurio en 1974 y 1975, acercándose a tan solo 327 kilómetros de la superficie. Las imágenes que devolvió fueron reveladoras. Por primera vez vimos a Mercurio de cerca, y resultó ser un mundo craterizado que se parecía superficialmente a nuestra Luna. La superficie estaba cubierta de cráteres de impacto de todos los tamaños, evidencia de miles de millones de años de bombardeo por asteroides y cometas. Había llanuras suaves que parecían ser flujos de lava antiguos. Y había características extrañas que no tenían análogos en ningún otro lugar del sistema solar. Una de las más notables era una cuenca de impacto gigantesca llamada Caloris Basin, una cicatriz en la superficie de Mercurio de 1550 kilómetros de diámetro. El impacto que creó Caloris fue tan poderoso que envió ondas de choque a través de todo el 1960 planeta. En el lado directamente opuesto de Mercurio, los científicos encontraron un terreno caótico y roto, aparentemente interrumpido cuando las ondas sísmicas del impacto de Caloris convergieron en ese punto. Mariner 10 también descubrió que Mercurio tiene un campo magnético, aunque débil. Esto fue una sorpresa. Los campos magnéticos planetarios generalmente son generados por el movimiento de metales líquidos en el núcleo del planeta. Pero Mercurio es tan pequeño que los científicos esperaban que su núcleo se hubiera enfriado y solidificado hace mucho tiempo. El hecho de que todavía tenga un campo magnético sugiere que al menos parte de su núcleo masivo de hierro todavía está fundido, creando las corrientes que generan el campo. Pero Mariner 10 solo pudo fotografiar aproximadamente el 45% de la superficie de Mercurio. Debido a la geometría de sus sobrevuelos y la resonancia de rotación de Mercurio, la misma mitad del planeta estaba iluminada por el Sol cada vez que la nave espacial pasaba. La otra mitad permaneció invisible. Durante más de 30 años después de Mariner 10, ninguna otra nave espacial visitó Mercurio. El planeta permaneció en gran medida inexplorado, un mundo de misterios a pesar de estar tan cerca de nosotros. Luego, en 2004, la NASA lanzó Messenger, Mercury Surface, Space Environment, Geochemistry and Ranging. Messenger fue una misión mucho más ambiciosa que Mariner 10. En lugar de simplemente sobrevolar Mercurio, entraría en órbita alrededor del planeta, permitiendo un estudio detallado y a largo plazo. Pero llegar a la órbita de Mercurio
fue aún más difícil que simplemente pasar por él. La nave espacial tuvo que realizar un vuelo tortuoso a través del sistema solar interior, usando asistencias gravitacionales de la Tierra una vez, Venus 2 veces, y Mercurio mismo 3 veces, antes de finalmente desacelerar lo suficiente como para entrar en órbita en marzo de 2011. El viaje tomó casi 7 años. Una vez en órbita, Messenger revolucionó nuestra comprensión de Mercurio. Fotografió toda la superficie del planeta en alta resolución, revelando características que nunca habíamos visto antes. Midió la composición química de la superficie usando espectrometría. Cartografió el campo magnético en detalles sin precedentes. Y descubrió algo verdaderamente asombroso. En cráteres profundos cerca de los polos de Mercurio, donde la luz solar nunca llega, Messenger detectó evidencia de hielo de agua. Sí, hielo, en el planeta más cercano al Sol. Esto puede parecer imposible, pero tiene sentido perfecto cuando entiendes la geometría. El eje de rotación de Mercurio está casi perfectamente perpendicular a su plano orbital. Esto significa que no tiene estaciones como la Tierra, pero también significa que en los polos hay cráteres con paredes lo suficientemente altas como para que el fondo nunca reciba luz solar directa. Estos lugares están en sombra permanente. Sin luz solar, las temperaturas en el fondo de estos cráteres pueden caer hasta menos 180 grados Celsius. Cualquier agua que llegara allí, quizás entregada por cometas impactando durante miles de millones de años, quedaría congelada permanentemente. Los científicos estiman que podría haber hasta 100.000 millones a 1 billón de toneladas de hielo en estos cráteres polares. Así que Mercurio, el planeta que puede alcanzar 430 grados Celsius durante el día, también contiene algunos de los lugares más fríos del sistema solar, con hielo que ha estado congelado durante quizás miles de millones de años. Es otra manifestación de los extremos que definen este mundo. Messenger funcionó durante más de 4 años en órbita, mucho más allá de su misión planificada de 1 año. Finalmente, en abril de 2015, se quedó sin combustible para mantener su órbita y fue deliberadamente estrellado contra la superficie de Mercurio, creando un nuevo cráter de aproximadamente 16 metros de diámetro. Pero la exploración de Mercurio no terminó ahí. En octubre de 2018, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial lanzaron conjuntamente Bepi-Colombo, la misión más ambiciosa a Mercurio hasta la fecha. La nave espacial lleva 2 orbitadores que estudiarán el planeta desde diferentes perspectivas, examinando su superficie, interior, exosfera y magnetosfera. Bepi-Colombo llegará a Mercurio en 2025, después de un viaje complejo que incluye 9 asistencias gravitacionales. Una vez allí operará durante al menos 1 año, posiblemente más, proporcionando los datos más detallados que hayamos obtenido jamás sobre este mundo misterioso. Mercurio no es solo un mundo fascinante por derecho propio. Es también un laboratorio natural que nos enseña lecciones profundas sobre la física del tiempo, el espacio y la gravedad. Al estudiar este pequeño planeta abrasado, obtenemos perspectivas que van mucho más allá de la simple exploración planetaria. Comencemos con la lección más fundamental. El tiempo no es absoluto. Esta es una idea que Einstein revolucionó con su teoría de la relatividad, pero puede ser difícil de captar intuitivamente. Estamos acostumbrados a pensar en el tiempo como una corriente constante que fluye al mismo ritmo para todos, en todas partes. Un segundo es un segundo, un día es un día, sin importar dónde estés. Pero Mercurio nos muestra que esta intuición es incorrecta. El tiempo es relativo, dependiendo de tu movimiento y del campo gravitacional en el que te encuentres. En Mercurio, debido a su proximidad al pozo gravitacional profundo del Sol, el tiempo fluye literalmente más lento que en la Tierra. La diferencia es pequeña, aproximadamente 1 segundo cada 300 años, pero es medible y real. Este efecto, llamado dilatación gravitacional del tiempo, no es solo una curiosidad teórica. Es algo que tenemos que tener en cuenta en tecnología moderna. Los satélites del Sistema de Posicionamiento Global, GPS,
orbitan la Tierra a altitudes donde la gravedad es ligeramente más débil que en la superficie. Esto significa que los relojes en estos satélites corren ligeramente más rápido que los relojes en el suelo. Si no corrigiéramos este efecto relativista, el GPS acumularía errores de varios kilómetros por día. Cada vez que usas el GPS en tu teléfono o en tu automóvil, estás confiando en correcciones que tienen en cuenta la relatividad general de Einstein. Mercurio, con su posición profunda en el pozo gravitacional del Sol, experimenta estos efectos de manera mucho más dramática. La segunda lección importante de Mercurio tiene que ver con la estabilidad orbital y las resonancias. Durante mucho tiempo, los astrónomos asumieron que el bloqueo por mareas 1 a 1 era el destino inevitable de cualquier cuerpo orbitando cerca de otro cuerpo más grande. La Luna muestra la misma cara a la Tierra. Las lunas de Júpiter están bloqueadas a su planeta. Parecía ser una ley universal. Pero Mercurio demostró que hay otros estados finales posibles. La resonancia 3 a 2 es estable a largo plazo para una órbita con la excentricidad de Mercurio. Y esto plantea preguntas fascinantes sobre otros sistemas. ¿Cuántos exoplanetas, planetas orbitando otras estrellas, podrían estar en resonancias similares? ¿Cómo afecta esto su habitabilidad potencial? De hecho, muchos de los exoplanetas que hemos descubierto orbitan muy cerca de sus estrellas, incluso más cerca de lo que Mercurio orbita el Sol. Estos llamados Júpiteres calientes y supertierras están sujetos a fuerzas de marea intensas. Comprender las resonancias orbitales que Mercurio nos ha enseñado es crucial para predecir las condiciones en estos mundos distantes. La tercera lección tiene que ver con la formación y evolución planetaria. El núcleo de hierro masivo de Mercurio, que constituye aproximadamente el 61% de su volumen, es una anomalía. Ningún otro planeta en nuestro sistema solar tiene un núcleo tan grande en proporción a su tamaño total. ¿Por qué? La teoría principal es que Mercurio sufrió un impacto gigantesco temprano en su historia. Un objeto del tamaño de aproximadamente un sexto de la masa de Mercurio podría haber colisionado con el planeta, arrancando gran parte de su manto rocoso y dejando el núcleo de hierro desproporcionadamente grande. El material expulsado habría sido dispersado en el espacio o reacumulado en la superficie restante. Esta teoría es similar a la explicación principal para la formación de nuestra Luna, que se cree que fue creada cuando un objeto del tamaño de Marte colisionó con la Tierra primordial, arrojando material que eventualmente se unió para formar la Luna. Los impactos gigantes parecen haber jugado un papel crucial en la formación del sistema solar, moldeando los planetas de maneras que todavía estamos descubriendo. El estudio del núcleo de Mercurio también nos enseña sobre los procesos internos planetarios. El hecho de que Mercurio todavía tenga un campo magnético sugiere que al menos parte de su núcleo está fundido. Pero los modelos simples de enfriamiento planetario predicen que un planeta tan pequeño debería haberse enfriado completamente hace mucho tiempo. Una teoría es que el núcleo contiene elementos ligeros como azufre o silicio, que reducen el punto de fusión del hierro, permitiendo que permanezca parcialmente líquido incluso a temperaturas más bajas. Otra teoría sugiere que la convección en el núcleo es impulsada no por el enfriamiento, sino por la cristalización gradual del hierro en el núcleo interno, liberando elementos más ligeros que suben y crean las corrientes necesarias para un campo magnético. Estas son preguntas que Bepicolombo, la misión actual a Mercurio, está diseñada para responder. Al estudiar el campo magnético de Mercurio en detalle y usar mediciones de gravedad para sondear la estructura interna del planeta, esperamos entender mejor cómo funcionan los interiores planetarios. La cuarta lección de Mercurio tiene que ver con la atmósfera, o más bien la falta de ella. Mercurio tiene lo que se llama una exosfera en lugar de una atmósfera verdadera. Es increíblemente tenue, con una densidad tan baja que las moléculas en ella rara vez colisionan entre sí. En cambio, siguen trayectorias balísticas, saltando sobre la superficie del planeta antes de escapar al espacio o ser reabsorbidas por la superficie. Esta exosfera está compuesta principalmente de oxígeno, sodio, hidrógeno, helio y potasio.
Estos elementos no provienen del interior del planeta como lo harían en una atmósfera planetaria normal. En cambio, son constantemente reabastecidos por varios procesos. El viento solar arranca átomos de la superficie, los impactos de micrometeoritos vaporizan material, y la radiación solar hace que algunos minerales liberen gases. La presión atmosférica en Mercurio es aproximadamente 1 billón de veces menor que en la Tierra. Para poner esto en perspectiva, las mejores cámaras de vacío que podemos crear en laboratorios en la Tierra todavía tienen presiones mucho más altas que la atmósfera de Mercurio. Es esencialmente un vacío perfecto. ¿Por qué Mercurio no tiene una atmósfera verdadera? Hay varias razones. Primero, su gravedad es débil. Solo aproximadamente el 38% de la gravedad de la Tierra. Esto hace más fácil para las moléculas de gas alcanzar la velocidad de escape y abandonar el planeta. Segundo, está muy cerca del Sol, lo que significa que cualquier gas en la superficie es calentado a altas velocidades, haciéndolo más probable que escape. Y tercero, Mercurio carece de un campo magnético fuerte como el de la Tierra que podría proteger una atmósfera del viento solar. El viento solar, ese flujo constante de partículas cargadas del Sol, simplemente sopla cualquier atmósfera que Mercurio pudiera acumular. Es un recordatorio de cuán especial es la Tierra, con su campo magnético protector y su distancia óptima del Sol que permite que retengamos una atmósfera densa que hace posible la vida. La quinta lección tiene que ver con la historia térmica y geológica. Mercurio muestra evidencia de que se ha contraído a medida que se ha enfriado con el tiempo. Cuando el planeta se formó, estaba caliente por el calor de los impactos que lo crearon y por la desintegración radiactiva de elementos en su interior. A medida que se enfrió durante miles de millones de años, su interior se contrajo. Esta contracción creó características superficiales llamadas escarpes lobulados, acantilados gigantes que se extienden por cientos de kilómetros. Estos escarpes son esencialmente arrugas en la corteza del planeta, formadas cuando la superficie tuvo que acomodarse a un interior que se estaba encogiendo. Los científicos estiman que el radio de Mercurio ha disminuido en aproximadamente 7 kilómetros desde su formación. Esto es significativamente más que la contracción de otros planetas terrestres. La Tierra, por ejemplo, probablemente solo se ha contraído en aproximadamente 1 kilómetro. La contracción mayor de Mercurio es otra consecuencia de su núcleo masivo de hierro. A medida que el hierro se enfría y solidifica, se contrae más que la roca, llevando a una reducción general mayor en el tamaño del planeta. Las características volcánicas en Mercurio también cuentan una historia fascinante. Las llanuras lisas que cubren aproximadamente el 40% de la superficie del planeta son probablemente flujos de lava antiguos, pero estos flujos son diferentes de los que vemos en la Tierra o incluso en Marte. Son más delgados y se extendieron sobre distancias más largas, sugiriendo que el magma de Mercurio tenía una viscosidad menor, quizás debido a diferencias en su composición química. El vulcanismo en Mercurio parece haberse detenido hace aproximadamente 3.500 millones de años. Desde entonces, el planeta ha sido geológicamente inactivo, con su superficie moldeada solo por impactos. Es un mundo muerto en el sentido geológico, preservando un registro de la historia temprana del sistema solar que ha sido borrado en planetas más activos como la Tierra. Finalmente, Mercurio nos enseña sobre los límites de la habitabilidad. Es claramente un mundo inhóspito para la vida tal como la conocemos. Las temperaturas extremas, la falta de atmósfera, la intensa radiación del Sol cercano, todo lo hace completamente inadecuado para organismos terrestres. Incluso las formas de vida más resistentes que conocemos, los extremófilos que pueden sobrevivir en ambientes que matarían a la mayoría de las criaturas, no podrían sobrevivir en la superficie de Mercurio. Sin embargo, el descubrimiento de hielo en los cráteres polares de Mercurio plantea preguntas intrigantes. ¿Podría haber microorganismos, quizás entregados por cometas, sobreviviendo en estos bolsillos protegidos? Es extremadamente improbable, pero no completamente imposible. Y si alguna vez estableciéramos una presencia humana en Mercurio, ese hielo sería un recurso invaluable, proporcionando agua para beber y oxígeno e hidrógeno para combustible de cohetes.
Mercurio también nos da perspectiva sobre la búsqueda de planetas habitables alrededor de otras estrellas. Muchos exoplanetas descubiertos hasta ahora orbitan muy cerca de sus estrellas, en la zona tórrida, donde las temperaturas son extremas. Mercurio es nuestro ejemplo local de tal mundo. Al estudiar cómo Mercurio interactúa con el Sol, cómo pierde su atmósfera, cómo su superficie es alterada por la intensa radiación, aprendemos qué buscar y qué esperar en estos mundos exoplanetarios similares. Cuando miramos hacia el futuro de la exploración de Mercurio, estamos en un momento emocionante. La misión Bepicolombo, que llegará en 2025, promete revolucionar nuestra comprensión de este mundo misterioso de maneras que apenas podemos imaginar. Pero más allá de esta misión, ¿qué papel podría jugar Mercurio en el futuro de la humanidad en el espacio? Algunos visionarios han propuesto que Mercurio podría ser una fuente invaluable de recursos. El planeta está extraordinariamente rico en metales, especialmente hierro, níquel y elementos raros que son cruciales para la tecnología moderna. Su núcleo masivo de hierro representa una concentración de metal que rivaliza o supera cualquier cosa disponible en el cinturón de asteroides. Además, la proximidad de Mercurio al Sol podría ser una ventaja en lugar de una desventaja para ciertas aplicaciones. La energía solar disponible en Mercurio es aproximadamente 6 veces y media mayor que en la Tierra. Para tecnologías que requieren energía intensa, como la fundición de metales o ciertas formas de fabricación, Mercurio podría ofrecer condiciones ideales. Imagina instalaciones de minería y procesamiento ubicadas en los polos de Mercurio, donde el hielo de agua proporciona recursos vitales y las temperaturas son más manejables. Grandes matrices de paneles solares podrían aprovechar la intensa luz solar para alimentar operaciones industriales. Los metales procesados podrían ser enviados a través del sistema solar para la construcción de naves espaciales y hábitats. Por supuesto, esto está muy lejos en el futuro. Los desafíos de establecer cualquier tipo de presencia humana en Mercurio son enormes. Las temperaturas extremas requerirían tecnología de aislamiento avanzada. La falta de atmósfera significa que no hay protección contra los micrometeoritos que constantemente bombardean la superficie. La intensa radiación del Sol cercano requeriría blindaje pesado. Pero quizás lo más significativo es el costo de llegar allí. Como mencionamos, viajar a Mercurio requiere más energía que viajar a Marte, que está mucho más lejos. Tienes que desacelerar enormemente para caer en la órbita del planeta, lo que consume grandes cantidades de combustible. Por ahora, Mercurio permanece como uno de los destinos más difíciles de alcanzar en el sistema solar. Sin embargo, hay propuestas intrigantes para superar estos desafíos. Una idea es usar velas solares, grandes velas reflectantes que son empujadas por la presión de la luz solar. Cerca del Sol, donde la luz es intensa, las velas solares podrían proporcionar un empuje significativo sin necesidad de combustible. Una nave espacial podría usar una vela solar para desacelerar al acercarse a Mercurio, luego soltarla una vez en órbita. Otra propuesta involucra el uso de propulsión eléctrica, motores que usan electricidad para acelerar iones a altas velocidades. Estos motores son mucho más eficientes que los cohetes químicos tradicionales, aunque proporcionan un empuje menor. Para un viaje largo a Mercurio, la eficiencia podría ser más importante que el empuje rápido. Pero más allá de las consideraciones prácticas de la exploración futura, Mercurio nos ofrece algo igualmente valioso: una ventana a los principios fundamentales que gobiernan nuestro universo. Es un mundo donde el tiempo funciona de manera diferente, donde la gravedad distorsiona el espacio de maneras medibles, donde las resonancias orbitales crean efectos que desafían la intuición. Cada vez que los científicos miden la precesión del perihelio de Mercurio con una precisión cada vez mayor, están probando la relatividad general de Einstein en uno de los laboratorios naturales más extremos disponibles. Cada anomalía descubierta, cada predicción confirmada, profundiza nuestra comprensión de cómo funciona la gravedad, no solo en nuestro sistema solar, sino en todo el universo. Y hay algo profundamente humano en nuestra fascinación con Mercurio. Es el planeta que pasa más rápido a través de nuestro cielo,
el mensajero de los dioses en la mitología antigua. Sin embargo, en su superficie, el tiempo se arrastra a un ritmo glacial, con días que duran meses y amaneceres que toman semanas. Es un recordatorio de que nuestra percepción del tiempo es relativa, moldeada por el entorno particular en el que evolucionamos. Si pudieras estar en la superficie de Mercurio, protegido de alguna manera del calor y la radiación, experimentarías el tiempo de una manera que ningún ser humano jamás ha experimentado. Verías el Sol, ese objeto familiar que sale cada mañana en la Tierra, comportarse de maneras completamente alienígenas. Lo verías crecer 3 veces más grande, moverse a través del cielo con una lentitud dolorosa, detenerse, retroceder y continuar. Experimentarías días que duran más que estaciones enteras en la Tierra. El amanecer comenzaría y continuaría durante semanas, el Sol subiendo tan lentamente que podrías observar su progreso día tras día sin ver un cambio perceptible. El mediodía duraría meses, con el Sol aparentemente congelado en el punto más alto del cielo, y la puesta de Sol, cuando finalmente llegara, sería un evento que duraría tanto como el amanecer. Y todo el tiempo estarías parado en un mundo que es simultáneamente uno de los lugares más calientes y más fríos del sistema solar. Bajo tus pies, en cráteres permanentemente sombreados, hielo que ha estado congelado durante miles de millones de años. Sobre tu cabeza, un sol tan intenso que derretiría plomo. Es un mundo de contradicciones, de extremos, de maravillas que desafían la experiencia humana común. Mercurio también nos enseña humildad. Durante 80 años, algunos de los astrónomos más brillantes del mundo creyeron que Mercurio estaba bloqueado por mareas, mostrando siempre la misma cara al Sol. Esta conclusión parecía tan obvia, también respaldada por observaciones que se enseñó como un hecho en universidades de todo el mundo. Y estaba completamente equivocada. La verdad, la resonancia 3:2 era más extraña y más maravillosa de lo que nadie había imaginado. Es un recordatorio de que el universo no está obligado a conformarse a nuestras expectativas. La realidad es a menudo más extraña que la ficción, más sorprendente que nuestras suposiciones más audaces. Esta lección es particularmente relevante ahora, a medida que descubrimos miles de planetas orbitando otras estrellas. Muchos de estos exoplanetas son completamente diferentes a cualquier cosa en nuestro sistema solar. Júpiteres calientes orbitando más cerca de sus estrellas que Mercurio orbita el Sol. Supertierras, un tipo de planeta que no existe en absoluto en nuestro sistema. Mundos de lava, mundos de hielo, mundos que orbitan estrellas binarias o incluso múltiples estrellas. Cada descubrimiento amplía nuestra comprensión de lo que es posible. Y Mercurio, nuestro vecino extraño justo en nuestro propio sistema solar, nos recuerda que incluso los mundos que creemos conocer pueden sorprendernos. Si Mercurio puede tener hielo en el planeta más cercano al Sol, si puede tener una resonancia orbital que nadie predijo, si puede mostrar efectos relativistas medibles, ¿qué otras maravillas aguardan descubrimiento? La exploración de Mercurio también plantea preguntas filosóficas sobre nuestra percepción del tiempo. En la Tierra, nuestro sentido del tiempo está profundamente arraigado en el ciclo de 24 horas del día y la noche. Nuestros ritmos circadianos, nuestros patrones de sueño, nuestras estructuras sociales, todo está construido alrededor de este ciclo. Pero el ciclo es arbitrario, un accidente de la tasa de rotación particular de nuestro planeta. En Mercurio, donde un día dura 176 días terrestres, cualquier criatura que evolucionara allí, si tal cosa fuera posible, tendría una percepción del tiempo completamente diferente. ¿Qué significaría un día para ellos? ¿Cómo estructurarían sus vidas alrededor de un ciclo tan largo? Estas no son solo preguntas académicas. A medida que los humanos se expanden más allá de la Tierra, hacia la Luna, Marte y potencialmente más allá, tendremos que confrontar el hecho de que nuestro sentido natural del tiempo no se aplicará. En Marte, un día dura 24 horas y 39 minutos, lo suficientemente cerca de la Tierra como para ser manejable. Pero en mundos con días mucho más largos o más cortos,
o en hábitats espaciales que giran sin ningún día natural en absoluto, tendremos que redefinir fundamentalmente cómo medimos y experimentamos el tiempo. Mercurio, en este sentido, es un experimento mental hecho realidad. Es un lugar donde el tiempo casi se detiene, donde los procesos que tomamos como universales, el paso de los días, el movimiento del Sol, se desarrollan en escalas de tiempo alienígenas. Nos desafía a pensar más allá de nuestras experiencias terrestres y considerar la diversidad de realidades temporales que existen en el universo. Y finalmente, Mercurio nos recuerda la fragilidad y la singularidad de la Tierra. Cuando ves las temperaturas extremas de Mercurio, su falta de atmósfera, su superficie bombardeada e inhóspita, aprecias cuán raro es nuestro hogar. La Tierra existe en una zona estrecha alrededor del Sol, ni demasiado caliente ni demasiado fría, con la masa correcta para retener una atmósfera, con un campo magnético para protegernos, con agua líquida en la superficie. Mercurio podría haber sido diferente. Si hubiera sido solo un poco más grande, podría haber retenido una atmósfera. Si hubiera estado solo un poco más lejos del Sol, sus temperaturas podrían haber sido más moderadas. Pero las condiciones exactas que hacen habitable un planeta son increíblemente específicas. Mercurio nos muestra lo que sucede cuando esas condiciones no se cumplen. La próxima vez que mires el cielo del atardecer y veas a Mercurio como un punto brillante cerca del horizonte, toma un momento para considerar lo que realmente estás viendo. No es solo un punto de luz, es un mundo donde el tiempo fluye de manera diferente, donde el espacio está distorsionado por la gravedad, donde los días duran meses y el Sol baila hacia adelante y hacia atrás en el cielo. Es un mundo que desafió nuestras suposiciones, que demostró que estábamos equivocados sobre algo que creíamos saber con certeza. Es un mundo que nos enseña sobre la relatividad, sobre las resonancias orbitales, sobre la formación planetaria, sobre los límites de la habitabilidad. Y es un recordatorio de que el universo, incluso nuestro propio sistema solar, está lleno de maravillas que apenas estamos comenzando a comprender. Mercurio es el lugar donde el tiempo casi se detiene. Pero en nuestra búsqueda por comprenderlo, en nuestros esfuerzos por explorarlo, en las lecciones que nos enseña, nos impulsa hacia adelante. Nos desafía a pensar más profundamente, a cuestionar nuestras suposiciones, a expandir nuestros horizontes más allá de lo familiar. Si esta exploración del mundo más extraño y maravilloso de nuestro vecindario cósmico te ha fascinado, si te ha hecho ver el tiempo, el espacio y nuestro lugar en el universo de una manera diferente, te invito a suscribirte al canal. Porque el cosmos está lleno de misterios como estos, esperando ser descubiertos, esperando desafiar todo lo que creemos saber. Gracias por acompañarme en este viaje al planeta donde el tiempo casi se detiene. Hasta nuestra próxima aventura por las maravillas del universo.